Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. La Tierra no es un planeta seguro. Este será mi informe final al alto mando de... No creo que pueda regresar a casa. La Tierra, a pesar de nuestras proyecciones anteriores y los informes de investigadores pasados, los cuales sospecho que podrían haber sido algo deshonestos o quizás completamente falsificados, no es un planeta para la migración de nuestro pueblo. La especie nativa predominante, los humanos, no se parecen a nada que hayamos encontrado antes, a nada que yo hubiera podido imaginar jamás. Son, en una palabra, siniestros. Mi nave llegó aquí hace 6 horas, y en la primera hora aprendí todo lo que necesitaba saber sobre la humanidad para hacer una evaluación resumida. Detallaré mi encuentro de pesadilla con varios miembros de esa despreciable raza, y también proporcionaré algunos detalles complementarios que con suerte encapsularán el peligro de una reubicación terrestre, el horror absoluto de ocupar esta tierra. Aterricé mi nave en una extensión abierta, llamada Pastizal, un campo en el que sentí que podía realizar un reconocimiento terrestre sin riesgo de ser detectado. La población de gran escala más cercana estaba a 6 kilómetros de distancia, y el sistema de camuflaje de sigilo de mi nave había funcionado perfectamente durante el acercamiento planetario, a pesar de las condiciones atmosféricas anormales. Apenas unos minutos después de aterrizar, comencé mis escaneos topográficos, notando con interés los diversos crecimientos y proyecciones naturales que, a pesar de su parecido con estructuras similares en nuestro propio planeta, no emitían señales de inteligencia superior. En efecto, estos árboles de la Tierra no piensan, no exhiben ninguna actividad mental interior ni proyectada externamente. No son diferentes de las máquinas, aunque máquinas autorreplicantes. Una vez que el área inmediatamente alrededor de mi nave fue cartografiada, pasé los datos por el programa de terraformación, que rápidamente comenzó a calcular el tiempo, energía y los recursos requeridos para convertir y reconfigurar atmosféricamente el área en condiciones aptas para la habitabilidad de nuestra especie. Esto, como saben, es un proceso que toma una cantidad tremenda de tiempo. Así que decidí investigar físicamente mis alrededores y me puse el único traje ETA, exotraje ambiental. Habiendo pasado sin duda el entrenamiento requerido por todo el personal de... No necesito recordarles los diversos procedimientos involucrados en el uso del ETA. Una vez completamente vestido, salí de mi nave, asegurándome al salir de que todos los protocolos de sigilo y antiintrusión hubieran sido seguidos. Una vez fuera, realicé un escaneo visual del entorno, notando de inmediato el aire irrespirable, que estaba inundado de químicos horriblemente tóxicos como el oxígeno y el nitrógeno. La constitución del suelo era igualmente nociva y contenía, entre varios microorganismos, grandes cantidades de esta terrible sustancia conocida como agua, que en la Tierra existe en abundancia y que infundiría temor en los corazones de nuestros más orgullosos soberanos. A partir de estas observaciones iniciales, supuse que nuestros inductores de desecación tardarían meses en deshidratar completamente el planeta. Luego procedí a moverme, teniendo cuidado de evitar el contacto con los diversos organismos que se cruzaban en mi camino. Algunos se sentían extrañamente atraídos hacia mí, mientras que otros evitaban mi acercamiento con desgano, o simplemente no me prestaban atención. Debido a la naturaleza multiforme de las criaturas que encontré, no puedo especular las razones por las cuales una forma en particular me encontraba atractivo y otra no mostraba interés alguno. Los sistemas de propulsión de mi ETA me permitían maniobrar cómodamente por el terreno y evitar las diversas rocas que de otro modo habrían requerido bastante tiempo para rodear o escalar. Eventualmente, el campo terminó en una extensión de terreno plana y pavimentada, que más tarde supe que se llamaba autopista. La locomoción terrestre en la Tierra se realiza de una forma muy extraña.
al menos por parte de los humanos. Me acerqué más al suelo para investigar el tramo pavimentado, diseñado con una geometría plana y aterradora. Pero pronto me retiré del área al percibir la llegada de un objeto grande y de rápido movimiento. Estaba escondido tras uno de los colosales y descerebrados árboles. Contemplé un espectáculo realmente asombroso. Un vehículo de algún tipo se desplazaba a gran velocidad por la superficie artificial, iluminando el área justo frente a él con dos fuentes de luz. La pura velocidad de ese vehículo era increíble. La facilidad con la que navegaba por la autopista era incomprensible. Desafortunadamente, mi asombro pronto se convirtió en terror cuando el vehículo se detuvo con una brusquedad que solo podía significar que habían detectado mi presencia o la de mi nave. El vehículo, retumbando audiblemente en la mayormente silenciosa noche, permaneció encendido en la autopista durante varios minutos antes de que sus ocupantes descendieran. Por primera vez vi con mis propios ojos a los seres humanos, y no pude expresar completamente con palabras, ni siquiera con la verborrea más intrincada del Blue Ox, la apariencia aberrante de estas tres entidades. Sin embargo, intentaré describir sus formas, su modo de comunicación y cualquier otro detalle visualmente digerible, evitando descripciones que puedan inducir episodios de inestabilidad psicológica o locura. Los tres seres, cubiertos con su propia clase de armadura, la cual sorprendentemente no cubría todo su cuerpo, transfirieron sus cuerpos de la zona pavimentada a la natural de una manera muy extraña. Su locomoción era sin asistencia gravitacional visible. No había micromotores, campos de aligeramiento de masa, ni siquiera sistemas de poleas rudimentarios para sostenerse. Simplemente caminaban, como las figuras dudosas registradas en nuestra mitología. A pesar del terror que sacudía mi cuerpo, no pude evitar maravillarme con su alta destreza límbica, con esos movimientos desconcertantemente suaves que mostraba cada individuo. Cuando estuvieron a unos 6 metros del vehículo, escuché su forma de hablar. Curiosamente intercambiaron información mediante una especie de proyección sónica, localizada inicialmente en la región cefálica y proyectada hacia afuera. Aunque he estudiado los idiomas y dialectos de varias civilizaciones alienígenas, no puedo con confianza extrapolar ningún entendimiento de las conversaciones que escuché entre estos humanos. Como si buscaran complementar o dar mayor contexto a la información vocalizada, sus extremidades se movían, otra vez sin asistencia. Se movían rítmicamente en concordancia con los sonidos, conversaban emocionadamente, y por la dirección de sus movimientos, que para ese momento ya habían pasado más allá de mí, supe que habían notado mi nave. Paralizado por el miedo, solo pude observar mientras se acercaban a la nave. A pesar de haber activado los sistemas de sigilo antes de mi partida, estos humanos no tuvieron ningún problema en localizar la nave. La entidad más prominente, un enorme titán en tamaño, señaló hacia el frente de la nave, y los otros se posicionaron frente a ella. En contra de mi mejor juicio, me arrastré hacia el trío, esperando que los subsistemas de sigilo de mi ETA tuvieran éxito donde los de la nave no lo habían tenido, y me mantuvieran oculto de los humanos. A pesar de no comprender su idioma, observé un cambio innegable en las entonaciones generales de la conversación. Estaban planeando algo, evaluando y calculando, tal como yo lo había hecho al llegar. A unos metros de distancia, estaba oculto entre un pequeño parche de maleza. Observé no con poca repulsión la actividad inquietantemente científica de los humanos. Acariciaban, golpeaban y aporreaban la nave demostrando una escalofriante aptitud para el estudio analítico, utilizando solo los métodos más sofisticados de examen físico. En una ocasión, con una fuerza que provocó un sonido verdaderamente atronador, uno de los humanos golpeó el costado de la nave con su pierna, creando una abolladura masiva. Un gemido escapó de mis labios ante la demostración de esta hazaña hercúlea, y los humanos se giraron de inmediato. Me habían escuchado. No necesito perder el tiempo detallando la velocidad de estas entidades. Pensaba que se movían rápido antes.
pero fue entonces que me di cuenta de que lo que había visto eran solo movimientos casuales. Una vez que fui detectado, avanzaron hacia mí como si montaran deslizadores gravitatorios. Fui capturado y arrastrado a campo abierto y arrojado al suelo como si fuera un saco de material desechable. Me rodearon, se alzaban sobre mí y hablaban en dialectos incomprensibles. No había esperanza de comunicación entre especies. Incluso si hubiera podido reunir el valor para intentar comunicarme, no habría podido hacerlo. El traductor universal integrado del ETA no pudo interpretar su extraño lenguaje. Los siguientes momentos eran difíciles de describir, así que pido paciencia mientras intento detallar adecuadamente los eventos, preservando al mismo tiempo lo poco que me queda de dignidad. Uno de los humanos deshizo las presillas y sellos de mi ETA, y me habría expuesto a su atmósfera letalmente tóxica si no hubiera forcejeado con una intensidad, lo admito, bastante vergonzosa. El humano que me acosaba se detuvo, mantuvo una breve conferencia con sus compañeros y luego me levantó. Abandoné mis esfuerzos por liberarme. Estaba completamente perturbado por la fuerza sobrenatural de los humanos. Me examinó usando los 2 órganos sensoriales incrustados en su región cefálica, aunque curiosamente no utilizó lo que en nuestra anatomía sería el más sensible de estos órganos, que mi traje detectó en la región más inferior de la estructura cefálica. Este, sin embargo, era también el aparato por el cual emitía su habla, así que supongo que lo reservaba para esa función. Luego, como si yo fuera un objeto común y no un explorador altamente sofisticado del cosmos, me pasó a sus compañeros, y cada uno, a su vez, llevó a cabo una investigación similar, con toda la frialdad y minuciosidad implacable de científicos de élite. Me examinaron con estos pequeños tentáculos que sobresalían de los extremos de sus apéndices e incluso realizaron una breve sesión de tortura, aparentemente sin otro propósito que una enfermiza diversión. Mi torso fue atacado por estos apéndices de movimientos veloces, provocando una reacción en mí, lo que admito fue muy patética. Y aunque desconozco su idioma, no soy tonto. Puedo reconocer cuando alguien o algo se está riendo de mí. Después me colocaron en el suelo y aparentemente me dejaron a mi suerte mientras volvían a enfocar su atención en mi nave. La razón me impulsaba a huir, el miedo también lo hacía, pero algún otro impulso, más profundo o quizás simplemente más poderoso por las circunstancias, me mantuvo en ese lugar, como si quisieran establecer de manera completa y definitiva su superioridad física. Los humanos se agruparon alrededor de mi nave. La sujetaron con sus extremidades superiores y luego levantaron todo el vehículo casi 2 metros en el aire. Desafiando todo sentido lógico, avanzaron hacia mí, cargando la nave como si fuera solo una ligera molestia. La colocaron en el suelo junto a mí, se levantaron y me colocaron dentro de ella. Comenzaron a hablar entre ellos, y su emoción solo sirvió para oscurecer más mi corazón. Los controles estaban a mi alcance. Podría haber activado los sistemas de armas, pero habría sido inútil. Yo no era más que una mosca para estos seres gigantescos, y no tenía esperanza de combatirlos. Como si quisieran burlarse de mí, el humano que encabezaba el grupo sujetó mi nave y la levantó, demostrando nuevamente esa fuerza monstruosa. Luego empezó a balancearla y apenas logré mantenerme en mi asiento mientras la nave giraba por el aire como si fuera un juguete. Temía que el humano, habiendo ya demostrado un comportamiento cruel y burlón, me soltara de repente y me lanzara hacia una destrucción segura. Así que activé los sistemas de propulsión, y aún así, mi nave no se liberó de las garras del humano. Sus extremidades no fueron arrancadas, el humano no fue elevado desde el suelo. Hubo una tensión en su cuerpo, pero esta inmunda criatura no se vio afectada. Un momento después, su agarre se aflojó, presumiblemente por elección propia, y tras accionar los motores a su máxima capacidad de propulsión, finalmente logré escapar. Volé hacia el suelo, sudando como un jaucal bucal, mientras mis motores gemían por el esfuerzo sin precedentes. Allá abajo,
Los humanos me observaban con lo que solo puedo imaginar era una decepcionante actitud depredadora, mientras gesticulaban de forma extraña. Luego comenzaron a proyectar sonidos de habla mucho más allá de su proximidad, y de hecho logré grabar algunos para el análisis lingüístico antes de entrar en las nubes. Solo puedo asumir que eran amenazas de violencia en caso de que regresara a su planeta. En verdad, estos guardianes terrestres eran oponentes formidables, físicamente insuperables, intelectualmente imponentes, y con una astucia que bien podría rivalizar con nuestros espías de élite. Aquí está la transcripción de los sonidos que escuché al partir. Adiós, señor gusano alienígena espacial peludo. Te habría llevado a casa y te habría dado pizza o algo si no tuviera exámenes en la mañana. Vuelve cuando quieras por más caricias en la pancita. Y perdón por patear tu nave. Me enferma solo teclear estas palabras indescifrables, si es que realmente son palabras y no algún tipo de invocación demoníaca terrícola. No me di cuenta hasta acercarme a la atmósfera superior de que el daño hecho a mi nave por el golpe brutal del humano había afectado gravemente mis sistemas de propulsión. El esfuerzo mecánico resultante de mi escape tampoco ayudó. Mis 3 corazones, ya exhaustos por el aterrador asalto, se tornaron aún más pesados al verme obligado a ajustar mi trayectoria de regreso hacia ese planeta hostil. Volé varios kilómetros antes de aterrizar nuevamente. Temiendo ser capturado por los defensores anteriores, aterricé en medio de una arboleda, y es aquí donde me he resignado. Un ser de gran intelecto, envuelto por estos saltos pero completamente descerebrados crecimientos. Escucho criaturas menores arrastrándose y correteando por la superficie de mi nave, pero estoy demasiado cansado y asustado para examinarlas. Por suerte, la computadora de la nave pudo conectarse a una red de alcance global que los humanos utilizan para comunicarse, así que con suerte este mensaje, transmitido subrepticiamente a través de este Internet, llegará a otros de los míos que se hayan infiltrado en la sociedad de este planeta, si es que aún existen. Y por supuesto, también he enviado este mensaje al alto mando, a quienes rezo envíen un equipo de extracción para rescatarme, antes de que sea descubierto y sometido a otra ronda de tortura abdominal. Habiendo sido advertidos, estoy seguro de que los humanos no me permitirán escapar si me atrapan de nuevo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.